Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar al grupo Nightwish con la cantante Floor Jansen cantando la canción El fantasma de la ópera. En esta ocasión va a estar cantando con un cantante y actor de teatro musical que ha interpretado a El Fantasma en Suiza, si no me equivoco. Así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poco. Bien, qué color hermoso que tiene, chicos, qué liviandad. Ya sabemos que esta pieza obviamente requiere esta colocación lírica y por lo que veo Flor la tiene muy natural. Yo esta canción la había escuchado por Annette Olson, la vocalista anterior. Por eso cuando me lo venían pidiendo siempre yo pensé que me estaban hablando siempre de Annette, que yo la conocía. Pero no, ahora veo que es otra vocalista nueva, no es una banda que yo siga realmente, pero me encanta que hayan incursionado en esto y que esta cantante también haga lo mismo. Pero bueno, la colocación de ella, como decimos, impecable, tiene una técnica muy linda, se está escuchando muy prolijo. Bien, vemos esta versatilidad que tiene de poder bajarlo al pecho, ¿no? Fíjense que no se quedó constantemente en cabeza, sino que se escuchó una voz más popular, por decir, no lírico, mejor dicho, no una técnica tan lírica. Y ya sabemos que en este tipo de canciones a veces se pierde un poquito la dicción, pero no es el caso. Si les está gustando mi contenido, por favor, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. Bien, fíjense cómo no está tan de teatro musical, ¿no? Acaba de decir is there, como un sonido muy presente, muy pop. Chicos, es rockero en este caso. Vamos a decirle rockero, que es el género del que estamos hablando. Pero cómo lo trae, ¿no? A su estilo, a su género, lo que me encanta. Wow, chicos, este arreglo que tiene la canción de pasarlo de algo tan sobrio como podríamos decir que es el teatro musical a este rock puro es una maravilla. La verdad es que suena increíble. Lo que está haciendo la banda de fondo es perfección, me encanta lo que se oye. Es una canción de mis preferidas del teatro musical, es algo con lo que he trabajado muchísimo también, es mucho de lo que consumo, yo estoy muy en el teatro musical y escucarlo en esta nueva versión me parece fantástico. Bien, y veo que Henk también ha modificado estas colocaciones para pasarlas a más rock. Recién estuvo un poquito tensionada esa nota, no se escuchó tan prolija y quizá también influye un poco de esto, ¿no? De que él se está alejando un poco de su técnica para tratar de llevarlo hacia acá y me parece que no lo terminó de lograr en este caso. Pero vamos a seguir escuchando porque ya se ve que es un cantante maravilloso, mega afinado, así que vamos a ver cómo sigue.
Bien, el sonido de ella es increíblemente limpio. Se escucha una voz muy clara, sin ningún tipo de tensiones, sin constricciones. La verdad es que se oye hermoso lo que está haciendo. Que si ustedes me dicen que es una cantante de rock, no les creo. Porque se escucha increíble en esto. Pareciera que esto es lo que hace a diario. Un wow para el arreglo de lo que fue toda la parte instrumental y otro ahora para la voz de él, cómo la está rompiendo. Está utilizando un growl constante y se está escuchando muy sano. No se está escuchando para nada forzado y cómo lo trasladó a este estilo, ¿no? Me encanta la versatilidad de él y cómo se está permitiendo disfrutarlo de alguna forma. Chicos, pero qué maravilla lo que es el show en general, desde las pantallas, el sonido que está explosivo, la actitud de todos los músicos de la banda están comprometidos con el tema digo en cuanto a Fantasma de la Ópera, ¿no? De que sea temático, y hay una vibra maravillosa. Bien, chicos, lo mismo que decíamos, la colocación de ella está impecable, está haciendo este melisma ahí adentro muy ágil, muy rápido. Estamos escuchando un apoyo muy prolijo, la voz está completamente estable, tiene un control muy lindo, la verdad que se oye muy bien. Wow, maravillosa, chicos. Si no me equivoco, ella acaba de tocar un re en esta última nota y la original es un mi, es un tono más. Por eso se la escuchó con un poquitito menos de fuerza quizá a lo que estoy acostumbrado a oír, pero está perfecto que la hayan modulado y la hayan modificado un tono menos, porque es lo que corresponde a la tesitura de ella, ¿no? Muchas veces escuchamos que los cantantes tratan de cantar forzadamente en una tonalidad que no es la que corresponde, por lo que no se oye bien, se pueden lastimar. Así que está maravilloso adaptar la pista, la tonalidad de la música a lo que uno necesita y a lo que el vocalista se siente cómodo y donde su voz brilla, ¿no? Nos tenemos que sacar esta idea de que cantar agudo significa cantar mejor, que cuanto más agudo uno canta mejor. Es más, mis voces preferidas generalmente son los barítonos, estos graves muy presentes que están muy bien cantados, pero bueno, en mi gusto personal, ¿no? Pero bueno, es maravilloso escuchar que la hayan adaptado a donde ella le quedaba cómoda y se puede lucir mucho más, ¿no? Como en esta nota final, fíjense la amplitud y lo prolongada que la hizo, le dio un efecto increíble.
Genial, chicos, qué genialidad. Me encantó conocer a Flor. Como les digo, no había escuchado Nightwish con ella, si no me equivoco. Así que les agradezco por esta recomendación. Bueno, amigos, como les digo, es una de mis canciones favoritas de teatro musical y escucharla en esta versión fue un placer enorme. Ya saben que si les gusta mi contenido, dejándome un like, un comentario y suscribiéndose es la forma en que más pueden ayudarme. Al suscribirse no se olviden de activar la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Si quieren recomendarme cualquier otra canción de Flor Jansen o cualquier otro artista, lo hacen en comentarios que los estoy leyendo. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.